parte de Comuna Universitaria les extendemos un grato saludo, una muy calurosa bienvenida por asistir a este espacio, la primera sesión de la Cátedra de Pensamiento Emancipador. Esta sesión va a tratar el contexto actual del sector rural y el campesinado. Para nosotros es muy importante seguir abriendo estos espacios, continuar con estas reflexiones que van de la mano del movimiento social, de las organizaciones sociales y de la academia crítica. Queremos enunciar 3 puntos antes de darle lectura, digamos, inicio a la sesión. El primero de ellos es que queremos enviarle un saludo al profesor Miguel Ángel Beltrán, justamente el profesor que está siendo perseguido por el Estado, está siendo perseguido por la Procuraduría y por la Fiscalía General de la Nación. Queremos enviarle un saludo caluroso porque lo que se está mandando, el mensaje que se le está dando a él o a la universidad, al pensamiento social, es que realmente no hay libertad de cátedra y no hay la posibilidad de seguir construyendo un pensamiento crítico en el país. La investigación está siendo señalada y estigmatizada. En segundo lugar, queremos hacer también otro saludo que tiene que ver con el contexto reciente del país, con la lucha que libraron los congresistas y la cumbre social, étnica y popular, que tuvo que ver con la eliminación del artículo que trabaja sobre la minería en los páramos del país. Y eso es muy importante para nosotros como proceso, como movimientos sociales, porque justamente da cuenta, y de lo que pensamos nosotros como procesos, que la tierra, que el territorio es un escenario para defender y que la vida tiene que ver con el agua y tiene que ver con las relaciones que tenemos con ella misma. Para nosotros es muy grato tener eso, si se quiere como una victoria o como un escenario más para seguirnos disputando el país. Por último, es una cuestión de contexto, pues en los días pasados también, si ustedes se dieron cuenta, vino el presidente Juan Manuel Santos a esta universidad, poniendo nuevamente el papel de la Universidad Nacional, poniendo en el escenario, si se quiere, la disputa, el debate y de la interacción de otro posible escenario para el país. Pero el punto es que nosotros estamos señalando que no había una voluntad política del gobierno para hacer un debate. La universidad fue cerrada y el debate fue puesto, ni siquiera el debate, lo que ocurrió en el León de Grave, uno de los escenarios más importantes de la universidad, fue unas palabras casi que a oídos sordos, solamente de una población estudiantil. Queremos invitar al señor presidente Juan Manuel Santos y a los movimientos sociales a que discutamos y que abramos la universidad para el debate, porque acá tenemos propuestas, porque las organizaciones sociales que nos acompañan, porque los movimientos sociales tienen propuestas de país. Y en ese sentido queremos pensarnos y estamos en la capacidad de disputarnos un país diferente para Colombia. Para Colombia. Bueno, les voy a leer, digamos, el programa. Bueno, esto que les voy a leer a continuación son las palabras de apertura de nosotros como proceso de esta cátedra. La intencionalidad fue construida a varias voces y es un poco el objetivo y lo que planteamos, creemos, como comuna universitaria, que es necesario para el país. Dice así: hoy, cuando el fin de la guerra entre la insurgencia y el Estado parece más viable que nunca, cuando la paz hace parte ya del discurso oficial de las oligarquías y muchas de las élites colombianas, pero cuando se siguen viendo y viviendo los avances del modelo de despojo y explotación neoliberal en el país, vale la pena volver a centrar la atención en las causas principales de la guerra y los conflictos sociales que ha vivido el país desde hace más de 5 décadas. La cuestión de quién tiene la tierra, cómo y quién la trabaja y quién gana con el producto de la tierra. No podemos olvidar cómo empezó todo, no podemos olvidar cómo, al menos desde 1946, las oligarquías encendieron al país asesinando campesinos y campesinas, arrebatándoles la tierra, desplazándolos para engrosar los cinturones de miseria y pobreza en las ciudades. No podemos olvidar a los 300.000 muertos de esa violencia y los más de 2 millones de desplazados en la década de los 50. No podemos olvidar cómo la violencia escaló y la guerra se intensificó. No podemos olvidar que una parte del pueblo campesino se armó para defenderse y en esa lucha le apostó a ideales revolucionarios e intentó hacer de la guerra el camino de la transformación. No podemos olvidar tampoco que la otra parte de ese pueblo campesino, indígena y afrodescendiente siguió organizándose por todo el país, aprendió colectivamente a recuperar la tierra y a exigir
sus derechos en la movilización. No podemos olvidar, luego de que la NUC en los años 70 recuperó más de 1 millón de hectáreas en manos de los terratenientes, estos y de las demás élites económicas y políticas del país pactaron en Chicoral otro ciclo de violencia, otra guerra sin cuartel contra las comunidades rurales del país. No podemos olvidar que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2012 cayeron asesinadas 250.000 personas en Colombia y que en el mismo periodo se cuentan más de 6 millones de desplazados del campo a las ciudades. Pero en contra de todo pronóstico, en contra de los deseos e intereses de los terratenientes y las élites del país, el movimiento agrario en Colombia ha seguido en pie y durante los años 80 las movilizaciones indígenas fueron uno de los cimientos de la posibilidad de democratizar el país y llamar a una constituyente en 1991. Constituyente que les posibilitó, ahora sí, después de 500 años de atropellos, entrar como ciudadanos de un Estado que hasta entonces les negaba la existencia. Y en lugar de pensar que ahí culminó su lucha, el movimiento indígena colombiano sigue luchando por el buen vivir, por el territorio y por la autonomía. En la década de los 90, las marchas cocaleras y los éxodos campesinos le recordaron al país que los colonos existen. En las zonas de frontera agrícola, los campesinos que otrora llegaron huyendo de la violencia del régimen inundaron el país con sus marchas y sus voces y dejaron en claro que las regiones, incluso las más olvidadas por el Estado, también existen y resisten. El Paro Nacional de 1999 le recordó a la sociedad que estas comunidades rurales no solo resisten para vivir, sino que su resistencia encarna también una propuesta de país. En el nuevo siglo, mientras en Latinoamérica el socialismo se reinventaba y avanzaba, el movimiento social empezó a juntar esfuerzos y los campesinos, indígenas y afrocolombianos llegaron otra vez a Bogotá. Primero fue la minga social y comunitaria, luego los encuentros por la paz y luego, muy cercanas en las fechas, nacen plataformas sociales y políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Y una propuesta de país justo, aún por articularse, empieza a dibujarse de nuevo en Colombia. Pero fue la sorpresa enorme del 2013, la que marcó un nuevo momento en las luchas agrarias. Fue el contundente paro agrario en donde las comunidades de todo el país pararon este país, con el respaldo y la solidaridad de las poblaciones urbanas. Pusieron contra las cuerdas al régimen. La victoria fue unidad, pero no completa. Un paro enorme, pero sí un paso enorme hacia él. La Cumbre Nacional Agraria, étnica y popular irrumpe en el país con una propuesta de lucha y reivindicación no solo gremial o sectorial. Aparece como un llamado a todos aquellos que pensamos que el país debe ser un lugar justo, equilibrado, digno, soberano y también, para que juntemos esfuerzos, para que la posibilidad del fin del conflicto armado se traduzca también en una lucha por los derechos, en una lucha por otro modelo económico, en una lucha por un Estado que garantice derechos y dignidades, en lugar de reprimir y privatizar. A esa lucha, a ese llamado de la cumbre agraria y de los movimientos agrarios es que responde esta cátedra, a la necesidad de adelantar diálogos y reflexiones colectivas, a la necesidad de afirmar nuestras virtudes y nuestras fortalezas, pero también de identificar nuestros vacíos y errores para corregirlos. Esta cátedra responde a la tesis de que la lucha por la tierra no es solo para los campesinos, ni de los indígenas, ni de los afros, sino de toda la sociedad, y los estudiantes, académicos y docentes tendremos que jugar, humildemente, un papel crucial en esta lucha, pero también a la tesis de que la lucha por la educación pública y popular no es solo de estudiantes y docentes, sino que los campesinos, indígenas y afros tienen mucho que enseñar, proponer y aportar a esta lucha. La invitación es entonces a actuar para transformar la realidad, a transformar este país sembrado de esperanzas, sembrado y abonado por quienes han caído, para un mañana de justicia, dignidad y paz, para un mañana emancipado. Comuna Universitaria.
Bueno, continuando entonces con ya estas palabras de apertura, queremos comentarles un poco lo que va a ser este programa de la cátedra, las sesiones que se van a trabajar. Vamos a nombrar, digamos, las sesiones y los invitados pues ya pronto conocerán a profundidad aquellos invitados que están para cada sesión. La primera sesión, como están participando, la sesión que tiene que ver con el contexto actual, sector rural y luchas campesinas recientes. La siguiente sesión va a ser dentro de 8 días y va a tener el tema de derechos del campesinado y reconocimiento del sujeto político. Después de estos 8 días, en 15 días, sigue la siguiente sesión que va a tratar las relaciones interculturales y apuestas territoriales de las comunidades rurales. La siguiente sesión, la número 4, va a trabajar el tema de mujeres rurales, perspectivas y retos. La siguiente sesión trabajará el modelo de desarrollo, ordenamiento territorial y acumulación en el mundo rural. La sexta sesión trabajará luchas ambientales y bienes comunes. La séptima sesión, propuestas en torno a los cultivos de coca, marihuana y amapola. La octava sesión trabajará el tema de economía propia y soberanía alimentaria para el buen vivir. Y la última sesión, en este primer ciclo de cátedras, va a trabajar el tema de paz territorial, regiones e institucionalidad. Atendiendo a ya la metodología de lo que nos concierne el día de hoy, vamos a trabajar, estamos esperando que terminen de llegar los otros invitados. Varios de ellos se encuentran ahorita justamente en negociaciones con el alto gobierno, por eso digamos que se encuentran retrasados. Lo que es el caso Juvenal Arrieta, que es el vocero de la organización indígena de la UNIC colombiana, nos dijo que ya venía, que estaba terminando una reunión y apenas se desocupara, estaba acá. El caso también de Ricardo Herrera, que es el presidente del Coordinador Nacional Agrario, que también se encuentra, digamos, en otras situaciones y no ha podido llegar. Y César Jerez, que también el vocero del Coordinador Nacional, de la coordinación, hace parte de la coordinación de las zonas de reserva campesina. Vamos a dar entonces la apertura. La idea es tener de 10 a 15 minutos por intervención. Ya miramos si no llegan los invitados, se demoran mucho, pues entonces abrimos la ronda de intervenciones y apenas lleguen, ya pues proseguimos, digamos, con el orden del día. Pues para iniciar ahorita tenemos a John Jairo Rincón. John Jairo Rincón es sociólogo de aquí de la Universidad Nacional y en este momento se encuentra trabajando para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Queremos trabajar hoy, digamos, dos preguntas transversales, si quiere, un poco el diagnóstico y la situación actual del sector rural y justamente las propuestas que vengan desde el movimiento, desde las organizaciones sociales. No siendo más, pues le damos la palabra a John Jairo. Gracias. Y muchas gracias. Buenas tardes. Me disculpo con todos y todas por mi retraso. Y antes de comenzar quisiera aclarar que lo que voy a decir acá no representa ni es la posición institucional de la entidad para la cual trabajo. A veces es difícil que hagan esas distinciones y las palabras que uno dice terminan puestas como pronunciamiento institucional. Entonces quisiera dejar eso claro. Segundo, agradecer a los y las integrantes de Comuna Universitaria por el esfuerzo que van a hacer este semestre y por la invitación que me hacen. Y tercero, pues contarles lo que voy a tratar de conversar en el tiempo que me dan. Lo primero que voy a hacer es una referencia a la noción de lo rural en la actualidad. Si es para mí que estoy ocupado, por favor. La segunda cosa que voy a abordar está relacionada con una caracterización un poco de la población que habita el mundo rural hoy y de las cosas que se desconocen. Se ha dicho en los últimos días regularmente que hay muchos diagnósticos y hay muchas caracterizaciones e investigaciones, pero ¿qué será lo que se está preguntando y sobre qué se quiere conocer y por qué hay cosas que todavía no son tan claras como cuántos son los campesinos colombianos?
ni siquiera el último informe al que voy a hacer alusión más tarde de la misión rural se aventura a establecer una cifra sobre la población campesina que habita este país. Y cuando uno no sabe cuánta gente hay, difícilmente va a saber qué necesidades tiene. El tercer elemento que voy a tocar se asocia con los conflictos latentes hoy en el mundo rural y que, en la perspectiva de lo que planteaban en la introducción ahorita, efectivamente no son competencia exclusivamente de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Un tema como el agua afecta en general a la población colombiana y a la humanidad, o una discusión tan básica como la de los bienes comunes, es decir, los bienes que son de todos y deberían continuar siendo de todos, por la importancia que tienen para la vida. Y el último punto está relacionado en términos de perspectivas con los conflictos heredados, es decir, porque la sociedad rural no se configuró hoy, al igual que lo que se llama urbano, y la perspectiva frente a los acuerdos de paz, tratando de hacer una relación con esos elementos. Frente al primer punto, es altamente probable que muchos de ustedes tengan la idea de lo rural asociado exclusivamente a lo agrícola. Lo digo porque veo caras muy jóvenes y porque prejuiciosamente estoy estableciendo que no se han acercado al mundo rural de una forma distinta a la que los medios de comunicación posibilitan o a la que el turismo posibilita. Es decir, ir a pasarla bueno en una finca. Y si uno se emborracha, pues la mayor parte del tiempo va a estar enajenado. Es decir, que no va a conocer sino el guayabo. Y va a vivir una experiencia maravillosa de turismo, pero más allá de la venta y consumo del mundo rural, se conoce poco a la población, se conoce poco las dinámicas y se conoce poco del relacionamiento entre lo rural y lo urbano. En ese sentido, es importante señalar que en los últimos 30 o 40 años se empezaron a generar unas transformaciones significativas que hicieron que al tiempo de hoy la noción de lo rural cambiara y ya no estuviera asociada exclusivamente a lo agrícola. Anteriormente se generaba una relación directa entre campo y actividad agrícola, sea mucho pecuaria, pero otra serie de procesos y dinámicas económicas se dejaban de lado. Y esta transformación necesariamente va relacionada con el proceso de acumulación de capital. ¿En qué sentido? En la medida en que la agricultura dejó de ser uno de los elementos fundamentales para el desarrollo nacional y para la generación de riqueza, los países dependientes de actividades agrícolas empezaron a buscar otro tipo de mercancías que permitieran a los países generar excedente para hacer inversión, desarrollo y dinamizar la economía. La teoría planteaba que al principio los países, para conseguir el desarrollo, debían soportar sus economías en la explotación de los recursos que más disponibilidad tuvieran al interior de su sociedad, siendo para el caso de los países latinoamericanos la agricultura, o en otros la explotación de materias primas como el cobre, los que permitirían ese desarrollo. En otros pudo haber sido la ganadería. En el caso colombiano, la agricultura jugó un papel importantísimo en esa estructuración de la noción de lo rural, asociándose exclusivamente a lo agrícola. Esta historia empieza a cambiar fundamentalmente en los años 60 con el auge, o los inicios mejor, de la explotación petrolera. Posteriormente, en los años 70 y 80 se dispara este proceso hasta que llegamos a los 90 y la producción agrícola empieza a perder participación en el Producto Interno Bruto Nacional, ganando mayor dinamismo la extracción de hidrocarburos. Aquí hay un elemento central de señalar que me parece importante porque aún hoy sigue siendo la matriz fundamental con la cual se busca el desarrollo: vender para el mercado internacional, sin mayor transformación y sin mayor posibilidad de intervenir incluso en la decisión soberana de qué se explota, qué no se explota, cómo se explota y para quién se explota. Más adelante
lo verán incluso si se meten a estudiar profundamente esto, el tema de las zonas de interés de desarrollo económico está asociado con esta matriz de pensamiento, producir para el mercado internacional y vender lo que se tiene. Ahí entonces los hidrocarburos empezaron a jugar un papel importantísimo en ese proceso, pero también se enfrentó a una crisis de precios, tal cual está sucediendo hoy. Eso pasó en los años 70, luego vendría otra crisis recurrente y ya el petróleo en apariencia no era lo que iba a generar riqueza y desarrollo, así se lo tuviera. En el caso nuestro se tiene, se vende barato y no representa absolutamente nada tener en términos de ingreso. A partir de ahí empiezan a aparecer otras mercancías que no solamente afectan el ámbito de lo que se llamaba rural, sino que también afectan lo urbano. ¿En qué sentido? En el caso de lo rural, la venta de otras mercancías y básicamente relacionadas con servicios ambientales empiezan a aparecer principalmente en Europa como alternativa para la acumulación de riqueza. En la medida en que se van generando crisis en la sociedad capitalista, se van buscando nuevas mercancías para generar acumulación. Decía que el urbano, porque la vivienda, la educación y la salud aparecieron en ese espectro como espacios para la acumulación de riqueza y de capital, y de reproducción de capital. Ahí se volvieron mercancías y se distanciaron mucho de la idea de bienestar social que incluso se había construido en el marco de la posguerra mundial, con una alta participación del Estado en estos procesos. Centrándonos en lo rural específicamente, y aquí estoy tratando de resumir casi 40, 50 años de transformaciones, además de lo agrícola entonces, aparecen los llamados servicios ambientales. El espectro de los servicios ambientales está relacionado con turismo, aprovechamiento de recursos naturales como el aire, el agua y otro tipo de generación energética, fruto de la crisis del petróleo, para satisfacer la demanda energética de los países, la utilización de ríos o de toda la estructura hidrográfica de un país para optimizar el transporte, reducir los costos y incrementar la ganancia en términos de transporte de mercancías y relacionamiento del mercado internacional, la investigación para producción de medicamentos y para inversión en la industria alimentaria, y en ese sentido el aprovechamiento de la biodiversidad. Eran cosas que no estaban de cierta manera en el espectro, así se investigara y se trabajara, pero difícilmente se comercializaba. Es decir, que un país como este, que tiene toda esa oferta, se convierte en un potencial económico al disponer de esos elementos. Aparece otro elemento importante ahí asociado, y es el conocimiento que sobre esos recursos se tiene. Ese conocimiento, en muchos de los casos, no está solamente en las universidades, sino que está directamente en las comunidades que han construido ese acervo a partir fundamentalmente de la tradición oral, porque no son comunidades que lean y escriban de la misma manera que lo hace uno aquí en la universidad. Y ese conocimiento, transmitido a través de tradición oral, también tiene precio. Para farmacéuticas o para empresas asociadas a la industria alimentaria, o incluso para empresas que estén buscando el aprovechamiento energético de determinadas cosas, qué sé yo, como el aceite de higuerilla, ¿cierto? Que además de medicamento puede emplearse para la generación de combustible. Muchas de esas cosas siguen siendo ajenas para gente de ciencias humanas, menos sus dinámicas de relacionamiento con el capital. Alrededor del turismo se empezó a generar en muchas regiones una transformación de la dinámica económica, al punto que muchas zonas que eran agrícolas derivaron en zonas de prestación de servicios.
de carácter ambiental. Esto fue asociado también con una transformación demográfica significativa que empezó a tener su proceso de quiebre un poquito antes de los años 50 con los primeros ciclos de violencia que generaron una acelerada urbanización del país, primero hacia la costa norte de Colombia, es decir que primero se urbanizaron Barranquilla, Cartagena, pues me refiero, creció la población urbana de Barranquilla, Cartagena principalmente, y luego en el interior del país. Para los años 40 ya el 60-70% de la población de la costa caribe colombiana era urbana, o lo que se llamaba urbana. Esa población que llega en el primer ciclo migratorio a las ciudades, fruto de la violencia sociopolítica, va a generar una dinámica también que va a transformar la ciudad, pero como hoy me invitaron a hablar de lo rural, pues vamos a seguir hablando solo de eso. La crisis petrolera generó una demanda y una búsqueda por la generación de nuevas energías, volviendo el agua un elemento importante para la generación energética, apareciendo las hidroeléctricas como una de las soluciones para ese proceso. Y tenemos hoy problemas en el caso colombiano como el del Quimbo, el próximo problema que se viene en el Valle del Patía, siendo una zona absolutamente productiva y casi que la única zona plana del sur del Cauca. ¿Qué implicaciones tienen esas decisiones a nivel regional? Es decir, que la generación energética empezó a proponer una disputa por el uso del recurso agua, ya no solo para consumo humano y agricultura, sino ahora también para generación energética. Ahora en la actualidad son evidentes las tensiones con pescadores, no solamente en el área continental, es decir, dentro de las cuencas de los ríos, sino también en el área marítima, por la competencia que se tiene con grandes explotadoras de la pesca a nivel mundial. La otra gran apuesta que se generó en términos de desarrollo fue la de fortalecer la agroindustria, también para satisfacer el mercado internacional, proponiendo una competencia por el agua para pequeña y mediana propiedad o para gran plantación. Esto se traduciría posteriormente en políticas de favorecimiento o no para la generación de distritos de riego, que en los años 70 fueron importantes para dinamizar la economía, 70s y 80s, en muchas regiones del país. Hoy muchos de esos distritos de riego, y ahí avanzo en algunos de los problemas presentes, que fueron construidos para campesinos, están dedicados fundamentalmente al cultivo de palma o a el riego de caña de azúcar. Y tenemos entonces realidades como que en el Valle del Cauca el 80% del agua disponible en superficie es consumida por las plantaciones de caña en la zona plana. Es decir, con la desviación de ríos desde las partes altas, generando una competencia por el agua con afros y campesinos que viven en las partes altas. Y ahí nos empezamos a introducir en un proceso asociado justamente a esta dinámica que es del ordenamiento territorial. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué actividades desarrolla? ¿Cuál es su relación con el medio ambiente? ¿Qué capacidad de determinación tiene sobre el espacio en el que habita? Y nos vamos a ir encontrando con un predominio fundamental de relaciones asimétricas entre campesinado, indígenas y afros versus grandes productores, grandes propietarios o grandes empresas. Al vaivén de esos cambios, de la mano de la guerra y de la mano del modelo de desarrollo económico, es decir, del conflicto armado interno, esa sociedad rural que se dedicaba exclusivamente a actividades agrícolas fue transformándose al punto que hoy se habla de un discurso de nueva ruralidad que involucra ya no, para cerrar este punto, esa concepción de lo rural asociado a lo agrícola. Ahorita entra toda esa dimensión de actividades que les estoy referenciando, sumando la explotación forestal y las actividades agropecuarias. Es decir, que nos enfrentamos a un mundo en el que la delimitación de lo urbano y lo rural ya no es tan nítida. Incidió también mucho la toma de decisiones de política pública en las que el Estado invirtió recursos
promoviendo la transformación de muchas regiones del país, por ejemplo, por citar algo alrededor de la dinámica agroindustrial, en algunas zonas de enclave como donde se desarrolló economía del banano o donde se desarrolló economía de la caña. Es decir, volvieron esas zonas de agroindustria y prestación de servicios, absorbiendo o desplazando a las economías tradicionales que se desarrollaban, sembrando las bases para conflictos contemporáneos. Y ahí podemos tomar el caso de la población afrocolombiana en el Valle del Río Cauca versus los ingenios azucareros, ¿cierto? En ese proceso, vuelvo e insisto mucho, cambia la forma y el contenido del territorio. Cambia la gente y cambian las relaciones de poder. Por eso cambian de cierta manera también los conceptos con los que se aborda esa realidad. Ahora bien, ¿qué población vive hoy en ese mundo rural? Estamos hablando de una población diversa, social, política, productiva y culturalmente. No estamos hablando de una población homogénea, y ahí hay otro elemento importante. Durante mucho tiempo, parte de la discursividad, incluso académica, reprodujo en gran medida la idea de que el campesinado era homogéneo, social, cultural e incluso políticamente, tan homogéneo que había estado en una sola organización que se llamaba NU y que casi que tenía una forma de reproducirse social y culturalmente, siendo la imagen del campesino andino la que más se replicó y la que más se reprodujo. ¿Dónde quedaba el colono? Molano fue el que lo sacó de cierta manera entre muchos otros trabajos. ¿Y dónde queda el campesino sabanero? O en general el campesinado costeño. A la fecha, ¿cuánto se sabe sobre el campesinado nariñense o sobre el campesinado de los llanos? Y como en muchos casos gente de esas regiones no estudia en la universidad y a la gente que vive en Bogotá eso no le interesa, pues no se conoce. Y cuando la población llega en calidad de víctima a ser reconocida como víctima, pues esa identidad anterior no importa. Y pueden ahí pensar en tareas para cuando se vayan a graduar. Sí, la mayoría de los que están acá son estudiantes. Bueno, qué pena ahí la cuña. Esa población, además, viene efectivamente de un proceso de mestizaje, es el caso fundamentalmente del campesinado, pero están los indígenas y los afrocolombianos. Y aquí hay una cosa importante de referenciar. Un campesino andino se moriría de hambre en la sabana costeña, porque no sabe pescar, difícilmente sabe nadar y no conoce la relación con el suelo como la conoce el campesino de esa región. Es decir, que ese relacionamiento histórico que se ha venido construyendo en esas zonas le genera una particularidad importante a esa población. Ahora bien, no significa que sean tan distintos que no tienen elementos en común. Eso es importante de mirar. En el caso del suroccidente colombiano, muchos campesinos, en relación con el mundo indígena, construyeron una lógica de microverticalidad que no era otra cosa que la relación entre gente y ecosistema, o sea, cultura, dando una construcción regional particular. Entre otras entonces, esa diversidad poblacional sociocultural ha permitido ir fraguando una diversidad regional en el país que es importante de mirar a la hora de pretender caracterizar lo rural, al punto incluso que una pequeña y mediana propiedad es distinta en la zona andina a la zona de los llanos orientales. Una pequeña propiedad
en Cundinamarca puede tener entre 10 y 20 hectáreas, y Germán me corregirá, compañero que está aquí sentado, mientras que en un municipio como La Macarena o San Vicente del Caguán, una pequeña propiedad puede estar entre las 80 y las 150 hectáreas. Es pequeño respecto de una grande que puede superar las 1000, y está en manos de un campesino. En la costa caribe puede variar también significativamente, al punto que una propiedad que pudo haber sido entregada en el marco de políticas de reforma agraria puede estar, dependiendo ahí de la unidad agrícola familiar y de la zona, entre las 14 y las 20 y pico hectáreas para una familia que puede estar, una familia extensa que puede estar constituida en la época actual por 4 o 5 núcleos familiares viviendo en una de esas pequeñas propiedades. Es decir, que una de las características de esa población, aparte de la diversidad, es la disponibilidad de pequeñas propiedades y en muchas regiones de microfundios que no tienen la capacidad para generar los elementos necesarios para que la familia se reproduzca. Con el agravante de que la sobreexplotación genera el agotamiento del suelo y definitivamente la aniquilación de ese espacio como espacio para la producción económica. Ese campesinado diverso genera una relación diferenciada con el mercado y con el Estado. Encontramos campesinos absolutamente consolidados, con economías articuladas al mercado, como los campesinos que pertenecen a lo que llaman ahora el encadenamiento de la papa, o el encadenamiento de la leche, o el encadenamiento de las hortalizas, ligados absolutamente incluso con mercado internacional como Nestlé, la Sabana de Bogotá. Pero también encontramos campesinos cuya articulación, en función de la precariedad de relacionamiento con el Estado, con la sociedad y con el mercado, tienen una articulación a través de lo ilegal, con la producción de coca. ¿Sí me explico? No es que no estén articulados, pero su mecanismo de relacionamiento es ilegal. No por esto son ilegales los campesinos, o es juzgado de ilegal. Encontramos campesinado que a la fecha no ha logrado ninguna dinámica de articulación y vive de sus propios esfuerzos. Los campesinos que se dedicaban al cultivo de trigo en el sur del país, ¿qué se pondría a hacer esa gente? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una distinción muy importante, entonces no solo en términos socioculturales, sino también económicos. Campesinos agremiados en espacios de producción, fundamentalmente empresarial, que pertenecen a juntas directivas de microempresas o de grandes empresas, o que están afiliados a la SAC o a la Federación Nacional de Cafeteros, que este caso también es importante porque el campesinado cafetero era un campesinado particular en relación con el universo de campesinado a nivel nacional. Ese campesinado federado tenía unas posibilidades de ser distintas a los campesinos que nunca lograron ni acceso a la tierra ni relacionamiento con el Estado. Y el otro campesinado importante de nombrar es el campesinado que fue fruto de las políticas de reforma agraria, entre comillas, o más bien de adjudicación de tierra, que principalmente tuvo expresiones en la costa caribe colombiana y en el Valle del Cauca y otros departamentos, pero más de manera marginal. Los epicentros fueron Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, ¿perdón? Huila y Tolima, hacia el sur del país. ¿Por qué esos campesinos eran especiales? Porque el acceso a la tierra había estado mediado fundamentalmente a través de la lucha sociopolítica, por su propia capacidad y su propio esfuerzo, siendo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la que representaba esa gestión. Traigo a colación estos elementos porque muchos de esos campesinos se convirtieron en los actuales desplazados y en los actuales despojados.
Es decir, fueron los, no lo quiero poner en plano de víctima, pero sufrieron las consecuencias de ese proceso de transformación y de la materialización de ese concepto de cierta manera de nueva ruralidad. Por otro lado, ese campesinado no era homogéneo políticamente. Desde los años 20, incluso un poquito antes, en el país empezaron a hacer carrera ideas comunistas, ideas socialistas, ideas anarquistas. Ya venían las liberales y las conservadoras de tiempo atrás. Esas concepciones de lo político no se quedaban solamente en una construcción ideológica del mundo, sino que tenían expresión material en las relaciones sociales y en las formas de agremiación del campesinado en este caso. Ese campesinado diverso entró en su multiplicidad a la NUC y se dispersó en su multiplicidad cuando la NUC se fragmentó justamente por pugnas internas entre ese proceso múltiple social y político y por afectación de violencia principalmente estatal. Políticamente en juego y vivo en las distintas regiones del país, sumado a las expresiones políticas de los afrocolombianos y de los indígenas, porque no son solo organizaciones de carácter social, ni organizaciones de carácter productivo, como muchas veces las políticas del Estado las quieren encuadrar, despojándolas de esa dimensión política. Esas poblaciones tuvieron formaciones territoriales distintas, producto en muchos casos también del conflicto social y en el caso de lo rural, de la concentración de la tierra. La concentración de la tierra en el mundo andino dio como resultado el proceso de colonización a partir de desplazamiento forzado de población del interior hacia la zona de lo que hoy se conoce como Altillanuco. Es decir, penetraron el ecosistema que vinculaba la oroamazonía con el mundo andino. Y hasta los años 90 cobraron conciencia ambiental. Antes sí degradaron un poquito. Deforestaron, potrerizaron, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos consecuencias de ese proceso. Al punto que muchos de los pobladores son declarados hoy ilegales por ocupar parques nacionales o reservas naturales. La concentración de la tierra en la costa caribe dio como origen la colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la serranía del Perijá, del nudo del Paramillo y del norte del Chocó. La hacienda en el Cauca dio como origen, además de la expulsión de los indígenas y de su explotación, la colonización del oriente caucano, toda la zona aledaña al Nevado del Huila y del macizo colombiano, hasta que la gente penetró en la alta Amazonía. Estamos hablando del municipio de Santa Rosa, en el departamento del Cauca, media bota caucana. Saben que eso tiene una botica y no es la de Italia. Bueno, se parece, pero no es. Esa gente después se devolvió, particularmente la de la Antilla, la de la Amazonía, como FARC. Y se originó el problema contemporáneo del conflicto armado colombiano. Lo traigo a colación de cierta manera porque esas formas, esa relación social que da origen a esos procesos de poblamiento y ocupación territorial tuvieron posteriormente expresiones territoriales que el campesinado empezó a reclamar. Las primeras de ellas, los baluartes campesinos en la costa caribe, el baluarte de Loma Grande, en el municipio de Córdoba, ¿cierto?, que fueron a su vez perseguidas, o en el caso de los afros, las rochelas, escapando y huyendo de la esclavitud. En la actualidad, entonces,